Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco. Vuelve el misterio a las ondas de Radio 1, Radio 5. Saludos a todos los que seguís ahí conectados en directo con nosotros, a todos los que descargáis el podcast a lo largo de la semana y a todos los que en 100 y pico países de este planeta estáis sintonizados con la radio online. Saludos, abrazos desde España. Gracias a todos los que seguís ahí, como digo, con nosotros. 900-137-137 es nuestro teléfono y hay dos temas esperando todavía. El primero lo ofrecemos tras esa introducción y el segundo tiene que ver con un diablo y un rementari, lo llaman. No os lo perdáis, pero antes nos vamos de viaje. Acompáñanos en los próximos minutos a conocer algo más de unos seres de leyenda, los druidas. Los celtas creían que la palabra hablada tenía poderes mágicos. Invocando en sus oraciones a los dioses, los sabios podían curar o ver el futuro. Pero como no deseaban que esos poderes mágicos cayeran en manos del enemigo, nunca dejaron nada por escrito e intentaron mantener todo ese conocimiento en secreto. Cada tribu tenía su sabio, que ha sido pintado como un señor alto y flaco, con blancas y largas barbas, que vestía túnicas cruzadas por lazos de oro y que portaba varitas que ocultaban poderes mágicos. Estos sabios se llamaban druidas y eran tan importantes para los celtas que los jefes de las tribus siempre les pedían consejos antes de tomar una decisión. Los druidas conocían los poderes curativos de las plantas de los bosques. Con extractos de estas hierbas preparaban brebajes que servían tanto para curar como para infundir valor en la batalla. Es el mundo de los druidas, de los celtas. Conozcamos algo más de la mano de nuestra siguiente invitada.
¿Es tu nombre de verdad, Jezabel? Sí. ¿Tus padres te pusieron ese nombre? Sí. ¿Sí? Raritos tus padres, Un ¿no? nombre raro. Bueno, pues ellos tienen nombres muy normales. ¿Sí? Bueno, y son de Zaragoza, dices. Sí, de Zaragoza somos. Vale. ¿Por qué son tan sugestivos los celtas? Cuando hablas de ellos, en cualquier parte del mundo. Yo a veces he escuchado música, yo que sé, estando en Asia, y decías, mira, celtas, y la gente los reconocía. ¿Por qué son tan sugestivos, tienen ese atractivo tan especial en todo el planeta? Pues es que al final yo creo que una gran parte de Europa tiene esa influencia celta. Celta es una palabra, como te he dicho, que es muy ambigua. En realidad recoge una serie de pueblos que son indoeuropeos, vienen de lo que sería India. Recorrieron toda Europa hasta irse aposentando en lo que llamamos los países celtas, las distintas regiones. Aquí en España tenemos una grandísima influencia celta en lo que es la mitad norte de la península. Y luego, ya sabes, las leyendas gallegas del rey Breogán y demás, que avistaron desde lo alto las lejanas costas de Irlanda y viajaron hacia allí. Entonces parece ser que Irlanda también fue poblada por emigrantes celtas, que ahora serían gallegos, claro. Yeah. Y se puede seguir también un poco la pista de los celtas a través de un instrumento tan impresionante como es la gaita. ¿Qué me dices, Sí, la gaita. Encontramos gaitas en el antiguo Egipto. Hay relieves en el Palacio de Amarna que ya muestran músicos con gaita. Luego en el norte de África también, que se llama al-gaida en árabe, o sea, la raíz ga y gal, que habla mucho de los galos, los gallegos, los celtas, ¿no? Esa raíz nos permite también seguir un poco la pista. Yeah. Y dices que venían de India. Bueno, es una cultura indoeuropea, entonces sería toda esa zona, pero de miles de años. Entonces los griegos confundieron a los celtas y los dijeron que eran descendientes de los hiperbóreos. La antigua Hiperbórea era una tierra mítica del norte de Europa que se decía que estaba poblada por dioses y que reinaba el verano y todo maravilloso. Y posteriormente los griegos les llamaron Keltoi, que de ahí viene la palabra celta, que significa el pueblo de la gente oculta. ¿Oculta? Sí. ¿Y eso por qué? Pues no tengo ni idea, pero me llamó la atención. ¿Y por qué tienen esa fisonomía, altos rubios? O al menos la idea que tenemos, claro, ¿no? Parecidos a los vikingos y a la gente. Claro, es esa, al ser indoeuropeos es esa raíz aria que se diría. Y pueblos, en algún sitio he visto que hay 6 pueblos diferentes, bueno, 6 lugares donde se localizaron los celtas. Has dicho en España, Galicia, norte de Portugal, alguna parte también del norte, sí. Irlanda, Escocia, Cornualles. Eso es, Irlanda, Escocia, Cornualles, Bretaña, que es una zona de Francia, Gales. Hay varias corrientes ahí. Luego hay varias islas como la isla de Man, que tiene también mucha influencia. Y a ver si me estoy dejando algo, porque son eso, norte de España, Escocia, Irlanda, Bretaña. Lo has dicho bien. Sí, yo creo que sí. Tengo aquí un apunte. ¿Y siguen conservando todavía hoy, en la actualidad, sus raíces ancestrales? De hecho, ahora con estos movimientos nacionales, claro, que de hecho se están recuperando y se están adoptando símbolos también para reivindicar ese pasado glorioso, heroico y legendario. Uh-huh. Control que me calle, que deje escuchar la música, o sea, que no sé qué hacer. Pero tengo que hacerte una entrevista. No somos un programa musical, aunque de vez en cuando utilizamos, mira qué cara pone, utilizamos la música. En el mundo de los celtas hay una figura bastante curiosa que era la del druida. ¿Quién es el druida o quiénes eran? Eso, me alegro de que me hagas esta pregunta porque es un personaje dentro del mito celta, de la cultura celta,
que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y la verdad es que se sabe muy poco de los druidas porque los celtas tenían una cultura oral, no tenían nada por escrito, entonces lo que nos ha llegado de los druidas es a través de los romanos. ¿Sí? Y claro, les dieron muy mala prensa porque estaban haciendo la campaña, la guerra de las Galias, luego intentar invadir Britania. Entonces tenían que criticarles. Los druidas eran un grupo de personas, que había mujeres también, era bastante igualitario, que eran la base, como la casta sacerdotal, pero también tenían su componente político y su componente místico, mágico y sanador. Entonces, los druidas como tal era el último escalafón, el más importante. La base eran los vates, que eran adivinos, hacían pues lo que vemos en los cómics de Asterix, ¿no? Que son, pues abrían animales en canal y a través de la lectura de las vísceras pues leían el futuro, o a través del vuelo de los pájaros leían también el futuro. Entonces estaban como en la base, estaban ahí al tanto del presagio, sí. Vale. Sí, el siguiente escalafón, que es el que a mí me interesa, es el del bardo. Entonces es como, para llegar a ser druida había que pasar por bardo. El bardo era músico, era muy importante que dominara un instrumento musical, que en este caso solía ser el arpa celta. Era un instrumento al que se le daba un gran componente místico y mágico. O sea, que estaban relacionados la música con ese desarrollo espiritual. O... Y luego eran los poetas, pero poetas en el sentido de historiadores, porque a través de su poesía recogían toda la tradición oral. Entonces la poesía, la palabra, el verbo también es sonido y también es vibración. Entonces recitaban la poesía de una forma que a la gente, cuando la escuchaba, a la vez que tocaban el arpa, le generaba un estado también alterado de conciencia. Y podían tardar, hasta llegar a ser druida, podían tardar 20 años. 20 años. 20 años de estudios. Y ya el último escalafón eran los druidas. Si te das cuenta, es muy interesante como la pirámide, ¿no? Jerárquica se parece un poco, ligeramente, al sistema del gobierno que tenía Platón, que describe en la República. Entonces se podría asociar un poco como el cuerpo, la base, o sea, lo material, lo emocional, que sería ya los bardos con la música, y luego lo mental y espiritual, que ya serían los druidas. Es el último escalafón, el que conquistan la sabiduría. Ya tienen el sentido de la justicia, de la sabiduría y todo el conocimiento para poder gobernar al pueblo, y por fin pueden vestir de blanco, que era el color que llevaban los druidas. Curioso. He leído que los druidas sabían leer y escribir, incluso griego y latín, aunque ellos no dejaran nada escrito, que era una cultura que se transmitía oralmente, ¿no? Eso es, se transmitía oralmente, pero ellos tenían una grandísima formación y efectivamente estudiaban latín y griego. Supongo que de alguna forma era para conocer al enemigo también. Y también los druidas tenían un sistema de culto a la naturaleza, de respeto a la naturaleza, una relación con los robles, sobre todo, muy grande. Te me adelantes a las cosas que te iba a preguntar. Perdona. No, adelante. Sí, te iba a decir si estaban eso relacionados con la naturaleza, que es un poco la idea que tenemos, cuáles eran los árboles sagrados de los celtas o de los druidas. Pues el roble, sobre todo, el roble es el árbol celta por antonomasia. Luego ya cuando avanzamos en la Edad Media hay un árbol que se mezcla un poco ya con la brujería y todo eso, que es el tejo, que también tiene un gran poder y una gran simbología sagrada. Pero el roble, de hecho, la palabra dru, la raíz dru, de druida, significa conocedores del roble. O sea, para ellos era una gran sabiduría. De hecho, había una isla que se llamaba la isla de Mona, que era un gran centro de formación druídico. Ahí era la base, como la escuela, la Universidad de Harvard del mundo druida. Iban ahí a estudiar, prepararse, y había un gran bosque de robles. Y hay otra cosa relacionada con el sonido y la música. En el año 1, el general Suetonio, que estaba en plena guerra intentando destruir el mundo celta y conquistar toda Britania, pues atacó esa isla. Sabía que si destruía el poder ahí jerárquico y espiritual del mundo celta, lo tendría todo conquistado. Y al llegar a la isla de Mona, él le recibe... ¿Que es la actual...? Sí, es la Inglés, sí, en Gales. Que es justo donde se fue a vivir el príncipe Guillermo cuando se estaba prometido con... bueno, esto ya parece prensa rosa, pero también es casualidad que justo se vayan a vivir a ese punto tan telúrico y tan especial. Y bueno, allí cuando llegan los romanos, el historiador Tácito describe una escena en la que se ven pues un montón de mujeres pegando alaridos, un montón de como fanfarrias y demás, y muchos druidas haciendo... como exhortaciones y cánticos, y los romanos se quedaron paralizados, no se podían mover. Es una cosa muy extraña, es como si el efecto del sonido, de todo ese sonido casi de trance, ¿no?,
les hubiera llevado a no poder moverse, hasta que, bueno, obviamente tenían mucha fuerza física y se sobrepusieron y destruyeron el bosque de robles y mataron a todo el mundo. Esta noche hablando de los druidas con Jezabel, dice que están a punto de volver en San Patricio, así que atentos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Jezabel Martínez esta noche escuchando su música y hablando, como digo, de los druidas y de los celtas. He leído también que en Irlanda los arpistas, esa serie de músicos que tú decías, el bardo, eran ciegos, como para sentir mejor el instrumento, ¿o esto es una leyenda? Es verdad, sí, pero puede que tenga una base real la leyenda. Es cierto que cuando ocultas uno de los sentidos, en este caso la vista, se desarrollan más otros. Y el oído para la música es esencial. Pero no creo que todos fueran ciegos, ¿eh? Ya, bueno, creo que era algo mítico. En alguna parte he leído eso. Sí. Más cosas, druidas. Uno asocia ese término de druida con magos o con brujos o hechiceros. ¿Es cierto o solamente es un aspecto de ese amplio campo que tenían los druidas? Porque pues, que tenían un desarrollo político, social. Sí, tenían un poco de todo. También hacían como de sacerdotes, ¿no? Entonces había una serie de rituales que ellos oficiaban. Y bueno, sí, la relación con la magia y la hechicería es que tenían tanto conocimiento y que seguramente pudieran desarrollar algún tipo de capacidad extrasensorial. Entonces por ahí creo que vendría un poco la relación con la brujería, ¿no? Y la magia. Luego además todo el mundo mítico de las hadas, los elfos, la relación con los celtas que hay, también sumaría a esa imagen arquetípica de magos y brujas relacionadas con el mundo celta. Ya. ¿Y hay druidas en otras sociedades que no sean celtas? Es decir, más arriba, en los vikingos había druidas también, o esa figura, o solamente son del mundo celta. Bueno, claro, no se les llamaba druidas. Los druidas es del mundo celta, pero sí que tenían augures, adivinos, que sobre todo con el lanzamiento de runas o también entrando en estados alterados de conciencia a través de la ingesta de pues hongos o sustancias que alteran la conciencia, se conseguían comunicar con el otro lado y al final traían la palabra del dios, en este caso si hablamos de vikingos, pues de los dioses que les hablaran y la comunicaban al pueblo. Yeah. Pero el pueblo, si todo el pueblo, los pueblos antiguos se regían, o sea, tenían mucha confianza puesta en lo que les dijera el adivino, el maestro, el mago, y sobre eso construían su futuro. ¿Había alguna escuela para ser druida? Decías que antes podías durar hasta 20 años. Es decir, ¿estaba estratificado o estamentado el conocimiento? A ver, lo de los 20 años tampoco es por la información que nos ha llegado. Tampoco es que sea seguro, pero vamos, con la cantidad de conocimiento de poemas que tenían que memorizar, yo creo que incluso hasta podían tardar más, ¿sabes? Igual que un músico nunca deja de aprender y la formación puede ser toda la vida, es que el conocimiento es infinito, entonces nunca te acabas de formar. Más o menos se calculaba eso, 20 años, que para la calidad de vida de la época es mucho, es mucho. Y claro, cuando acababan ese periodo ya se podían considerar a sí mismos muy sabios. Ya, y decías poemas, si no estaban escritos, que se lo pasaba el maestro al alumno y se lo tenían que aprender. Eso es, que si te fijas es muy parecido a la antigua Grecia, cuando los grandes poemas épicos como la Ilíada y la Odisea se memorizaban, porque todo eso era tradición oral y son larguísimos. Se memorizaba y se pasaba pues oralmente. Y el trabajo mental, hoy en día que no retenemos nada, ¿no? Nuestra memoria cada vez es más corta y fíjate el trabajo mental para memorizar cientos y cientos de miles de canciones, poemas. Ahora, una cosa, ahora que digo canciones, un poema cuando es cantado es más fácil de memorizar. ¿Sí? Claro, sí. Vale, hablemos de mujeres. Decías que también había mujeres druidas. ¿Estaban equiparados los sexos en la sociedad celta? Pues hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Yo creo que una persona cuando llega a un nivel de conocimiento elevado se da cuenta de que el cuerpo no es más que un medio de transporte, no es nada, es carne, es solo un medio para moverse. Y de entonces da igual que sea de hombre o de mujer, porque el conocimiento está en el interior, en el corazón, en la mente y el espíritu. Y seguramente la gente que llegaba a ese nivel de conocimiento lo tenía claro. Y sí, ha habido igualdad de formación. Ha habido muchas mujeres guías, mujeres medicina, mujeres brujas, chamanas y druidesas. Siempre se ha pensado que eran muy salvajes los celtas. Esto es una información que nos ha venido deformada de
los romanos, que evidentemente eran sus enemigos, o era un pueblo más refinado? Porque en algunas tumbas que se han encontrado incluso por aquí cerca en España, tenían un nivel... Sí, pues es verdad, lo que nos ha llegado de los romanos es que hacían sacrificios humanos. Eran muy salvajes, sí, ¿no? Claro, eso. Pero pues, lo que te digo Sexo, puede drogas ser... y música tenían también. No era rock and roll, pero casi, ¿no? Pero eso podría ser mala prensa perfectamente, porque había una campaña para destruirles y conquistarles. Entonces, claro, si venden en Roma, en el Senado, son una gente maravillosa, muy culta, dirían, ay, no podemos eliminarles. Les asimilamos como parte del imperio, pero tenían especial interés en destruir la clase druídica. Y sí, yo lo de los sacrificios humanos, aunque se han encontrado algunos vestigios y tal, yo creo que debía ser algo limitado, me cuesta creerlo. Porque tú ves la forma de cultivar el oro que tenían los celtas, que en el Museo Arqueológico Nacional de Irlanda, que está en Dublín, es espectacular. O sea, un nivel de refinamiento, de cultura, de respeto por el otro, que a mí me cuesta creer lo de los sacrificios humanos. Que habría, pues igual que hay hoy en día violencia y muchísimas cosas terribles en la sociedad. Entonces, sí, lo que pasa que yo creo que no estaba muy extendido. ¿Cómo vivían antes de entrar a esa parte fundamental de la música que te interesa y la influencia que tenía en la música? ¿Vivían en aldeas? ¿El druida era el principal? ¿Cómo estaban distribuidos? Si se sabe algo de ello. Pues sí, la distribución es, como te he contado antes, los druidas estaban a la cabeza. Lo que pasa que cuando alcanzaban un nivel alto se solían apartar, ¿no? Lo que es la vida ermitaña, se solían apartar y generalmente hacían muchas reuniones entre los druidas de la élite en bosques de roble y siempre en determinadas fases lunares. Recogían muérdago también y estaban muy presentes en la sociedad, pero a la vez aparte eran del mundo sin ser del mundo. Yeah. Luego los nobles y guerreros eran la parte del poder, el poder a nivel físico, claro, se encargaban de defender a la aldea si había peleas, que además como eran un montón de tribus distintas, había choque. Lo bueno es que cuando llegó el Imperio Romano se unieron para luchar contra el Imperio Romano. Pero también tenían ahí sus peleas diarias. Y luego ya estaba de base el pueblo llano, que eran agricultores, artesanos. ¿Y creían en el más allá? Sí, en la trascendencia, sí. Muy interesante también la relación con el antiguo Egipto que tienen. Sí, porque es un culto solar, rendían un grandísimo culto al sol, como encontramos sobre todo en la época de Akenatón, pero también con Amon-Ra. Y luego la creencia en el otro mundo, en el más allá, y en la reencarnación. ¿También creían en la reencarnación? Sí. Creían, entonces miraban muy bien también eso, las acciones del presente te podían predisponer a tu vida futura. Curioso. Muy interesante. Vamos al tema de la música, ¿te parece? Antes vale. Escuchamos un poquito de tu música. No quieren que entre, quieren escuchar música, tu música. Claro, es que además esta es una versión así celtificada que hicimos de Juego de Tronos, que justo lo hemos nombrado antes, y por eso supongo que lo querrán escuchar hasta el final. Como yo no lo conozco, no, estamos haciendo una entrevista ahora, ¿vale? Y luego escucháis música. Se lo digo a Miki, nuestro técnico, y a Natalia, nuestra realizadora. La música, ¿por qué es tan importante? El bardo decías que era para seguir ascendiendo en esa carrera necesitabas saber música. ¿Y antes de nada, qué instrumentos? La gaita es el primero que tenemos. Sí, el arpa celta, muy importante. De hecho, aparece en la bandera de Irlanda y es el símbolo también de la cerveza Guinness. No quiero decir, los símbolos se van viajando en el tiempo, van evolucionando y al final siguen siendo los mismos. Lo que pasa que de encontrarlos en un pueblo tan poderoso ha acabado en una cerveza, pero bueno, ahí están. Y luego, bueno, ha evolucionado la música celta y el violín ha tenido un gran peso, sigue teniendo un gran peso. Y el violín se dice que es el instrumento más parecido a la voz humana y al alma humana que hay. Es como oír a una persona cantar. Y por eso los irlandeses, sobre todo, que han sido grandes hereditarios de la cultura celta, porque al ser una isla se quedaron bastante... Su arte, su esencia se quedó bastante pura. No ha sido tan contaminada por distintos pueblos como en Europa y, ¿sabes? Al ser una isla apartada, pues su esencia ha quedado muy clara. Pues las melodías de violín, tanto lentas como rápidas, sean lamentos o gigas o aires, son impresionantes. Te llegan aquí al corazón. Y luego el bodhran, ¿qué es? Sí, el bodhran también esencial en la cultura celta, es un pandero
que se toca con una especie de stick o palo, un palito, y se van haciendo distintos ritmos y golpes, y el sentido es también tremendo. Además, según el ritmo que se va haciendo, te da un carácter u otro. Puede ser más tranquilo, más épico, más profundo, o más en sentido de marcha, más que te incita como a bailar o te enerva un poco. Hemos perdido el sentido sagrado de la música que tenía la música en la antigüedad. Hoy. En su mayor parte sí. En su mayor parte sí, es una pena. Yo lo estoy intentando recuperar tanto con el disco anterior, ese que hice de Geometría Sagrada, como a través de Equinia, que intentamos que la gente se cante, se divierta, baile, se anime muchísimo, pero también dar ese toque de profundidad, ¿sabes? Yeah. Y sí, se está perdiendo. En sus inicios la música era puramente sagrada, ritual, era para comunicarse con el otro mundo, ¿sabes? Un vehículo para conectar con ese otro lado. Y ha ido cayendo de lo sagrado a lo más profano. Te iba a preguntar eso, si la música era la manera o el lenguaje universal y la forma de comunicarse con Dios, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, para mí hay dos lenguajes universales que son la música y el amor. Y cuando hay esas dos cosas, cualquier palabra sobra. ¿Y la matemática? Y la matemática, pero es que la matemática es música. Es música. Sigamos escuchando música. Estamos haciendo... ¿Quieres decir algo? No, habla tranquilamente. Estamos haciendo este programa para conocer un poco fiestas de los celtas. Está a punto de venir San Patricio, que es una de sus fiestas principales. ¿Qué fiestas tenían ellos, los celtas? Pues, casi terminando. Vale, pues San Patricio es una fiesta que viene ya de la raíz cristiana de Irlanda. San Patricio es el santo evangelizador de Irlanda. Este hombre era un britano del norte de Inglaterra, pero ya estaba completamente romanizado. Y llegó a Irlanda y empezó a evangelizar. La evangelización fue muy sencilla porque él les mostró un trébol, ¿sí? que es el símbolo de ellos, ¿no? Un símbolo también muy, muy celta, muy irlandés, y con el trébol les explicó la Trinidad. ¿Sabes? Porque para cristianizar otro tipo de continentes, el concepto de que tres son uno es un poco complicado. Pero ellos lo entendieron, o sea, son tres hojas, pero siguen siendo un todo. Y además ellos tenían el famoso triskel celta, que son tres espirales, que forman también un todo. Entonces, la asociación de ideas fue básica. Y se celebra el 17 de marzo la muerte de San Patricio, pero de algo así eclesiástico se ha convertido en una fiesta para beber hasta que aguante el cuerpo. Perdiendo ese sentido mágico que tenía, claro, ¿no? Claro. La espiral, la has nombrado. Sí, la espiral. ¿Qué significado tenía en el mundo celta? Pues en el mundo celta, igual que en otras muchísimas culturas, porque es un símbolo fascinante que se encuentra en todas las culturas del mundo, tiene mucho significado. Se asocia mucho con lo femenino, con la fertilidad, con lo lunar, pero también se asocia con como si fuera un portal al otro lado. Y de hecho se asocia mucho la espiral con el laberinto. En el laberinto es un camino iniciático, es un recorrido iniciático. Tú entras en el laberinto y cuando sales no eres el mismo. Has recorrido un viaje en el que has crecido y has avanzado. Y ese sentido también lo tenían los indios Hopi, y en sus petroglifos y pinturas se encuentran espirales y laberintos iguales a los que encontramos en Irlanda, en los petroglifos que encontramos en Galicia y en otras muchísimas partes del mundo. Qué curioso. Sí, es muy interesante. Casi terminando, escuchando tu música y nos vamos.
al programa y actuar sobre todo en esas fiestas que de vez en cuando hacemos? Pues cuando tú quieras, Miguel, de momento. Bueno, si alguien nos quiere escuchar pronto. Sí, yo quiero, vale. sí, dímelo, si alguien nos quiere escuchar. Pues puede buscarnos en nuestra página de Facebook, que se llama Kinia, que es KINNIA, y allí vamos colgando todas las actividades que vamos haciendo. En marzo haremos 2 conciertos muy especiales, uno el 10 de marzo por el Día de la Mujer, muy importante en la cultura celta, y luego el 17 por San Patricio, por supuesto. Estáis invitados porque la entrada a los 2 va a ser gratuita y pondremos toda la información en nuestra página de Facebook. Perfecto. Pues será un placer. Yo tengo ganas de ir a seguir escuchándoos. Gracias por haber estado con nosotros, habernos traído ese pedacito de magia de los celtas y ojalá recuperemos ese sentido sagrado y mágico de la música. Yes. ¿Forma de contacto contigo también hay o tienes...? Sí, claro. Pues mi página web es www.jezabelmartinez.com.es. Si no, a través de mi página profesional de Facebook, que es Jezabel Martínez, y si no, a través de mi correo electrónico, que es jezabelmf@gmail.com. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Echarle un vistacito a esas páginas y escuchar la música. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Ahora. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Desde Fushimi Inari, Kioto, Japón. Así suena, al mediodía de un día de agosto. Soy Julio Rodríguez y este es un audio para Espacio en Blanco. Nos vamos a contaros historias que tienen que ver con herreros y con diablos. Nos vamos hasta el País Vasco para hablar con Paul Urquijo. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿He dicho bien tu nombre? Paul. Sí. Eres director de cine. ¿Por qué te has interesado por estas cosas del misterio, Paul? Bueno, desde niño siempre me ha gustado el género fantástico, el género, ¿no? La fantasía, la mitología, el folclore, no sé, siempre me sentía atraído. Yo creo que desde pequeño, porque me hacía mucha gracia dibujar monstruos, y pues poco a poco pues me fui sumergiendo un poco en ese mundo, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez algo? ¿Has tenido alguna experiencia de estas vidas después de la vida? Yo qué sé, ¿has visto algo? ¿Has visto brujas ahí en Euskadi, en esas tierras y en esos pueblos que tenéis por ahí? Pues, hombre, me da mucha rabia, pero lo que es así una experiencia paranormal no he tenido nunca. ¿Todavía? Tengo amigos que sí que han tenido muchos. Sí. Y me da mucha rabia porque yo nunca he tenido. Lo más paranormal que me ha pasado fue un fin de semana que fui con unos amigos al pueblo de Ochate, no sé si... Sí, lo conocemos, claro. Sí, no, es el mítico pueblo, sí, embrujado o maldito, ¿no? Pues está a 10 minutos en coche de Vitoria, donde vivo yo, y bueno, siempre habíamos leído cosas de allí, y un día decidimos ir los amigos con la tienda de campaña a pasar una noche, porque siempre decíamos, no, vamos a ir tal día y tal. Y al final fuimos. Y fue un día que llovía mucho. Pero justo cuando llegamos allí, resultó que no llovía nada. Y bueno, pusimos la tienda de campaña y tal. Y se hizo de noche y de repente estábamos en medio de un claro. O sea, alrededor, digamos que teníamos como nubes, pero justo en el sitio donde estábamos en Ochete había un círculo, un claro, con una luna brutal que iluminaba todo. Encima de vosotros. Alrededor, 360 grados, rayos. Había tormenta, ¿no? La tormenta que habíamos dejado atrás, pero justo en Ochate había un círculo ahí. En el cielo un claro. Y nos quedamos en plan de, hostia, qué chulo, aquí algo pasa, pero vamos, no pasó nada, ni vimos ningún fantasma, ni ninguna orbe de luz, ni ninguna cosa así. Y luego, bueno, pues a nivel de lo que dices de tema de folclore, aquí, bueno, pues
me encanta el folclore y la mitología del País Vasco, pero nunca he visto ni una bruja, ni a Basajaun, ni nada más del estilo. Hasta ahora. Y de repente, Paul, te juntas con Luis Oza, con Alex de la Iglesia, y te da por hacer una película que se llama Errementari, el herrero y el diablo. ¿Por qué? Pues, bueno, yo llevo ya muchos años haciendo cortometrajes, he estado 15 años haciendo cortos, en general de género fantástico, bueno, en general no todos de género fantástico, con monstruos y ese tipo de cosas que tanto me gustan. Y bueno, de pequeño yo tenía un cuento que se llamaba Pachi Rementaria, que es un cuento del folclore vasco muy conocido, que registró José Miguel Barandiarán, que era un cura que a principios del siglo estuvo recogiendo todos los relatos y mitologías del folclore vasco. Casi todo lo que nos ha llegado ha sido gracias a él. Fue de pueblo en pueblo recogiendo la transmisión oral de todos esos cuentos y relatos. Y uno de ellos lo registró en 1903, que es el de Pachi Rementaria, que es parte de un compendio de cuentos de demonios, que hay otros en Europa, ¿no? En diferentes países hay otras versiones con unas claves parecidas, pero bueno, son diferentes, pero son parte de un compendio, ¿no? Y bueno, yo tenía una versión de ese cuento que trata sobre un herrero que era tan malvado que su fama llegó al infierno y los demonios del infierno fueron a llevarse su alma. Y resultó que cuando se encontraron con el demonio, este era peor que los propios demonios, ¿no? Y bueno, el cuento que yo tenía me hacía mucha gracia cómo el herrero pues maltrataba a los demonios, les hacía otra clase de putadas, y de alguna manera los demonios como que me caían bien. O sea, empatizaba con ellos, me hacían gracia, ¿no? Eran graciosillos y tal. Y con el tiempo, ya después de haber hecho cortometrajes y demás, siempre pensé que esta historia tenía ciertos ingredientes que, desarrollados, podían dar como resultado una película de género fantástico, tipo cuento de horror gótico, pero con humor negro y con ese punto satírico de cuento de demonios, ¿no? Y bueno, el cuento es muy sencillito, es lo que os he contado más o menos. Y bueno, yo lo cogí, lo ubiqué en una época histórica, en el siglo XIX, le metí personajes, lo expandí, pues digo, ¿por qué el error es tan malo, no? Pues desarrollar qué es lo que le ha pasado a ese personaje, qué es lo que les pasa a los demonios por la cabeza, y bueno, pues eso es un poco el resultado de lo que hemos hecho. Vale, déjame que escuchemos, tenemos el tráiler de la película y vamos a escuchar un poco para meter en ambiente a nuestros oyentes. Disculpe, ¿puedo preguntarle qué le ha traído a nuestro pueblo? Me llamo Alfredo Ortiz. Soy comisario de la Diputación. Estoy investigando algo. ¿Cómo llego hasta la herrería? Cuando llegue al lavadero, coja el camino que hay a la izquierda. Después siga al río, junto al bosque. Pero tenga cuidado. Ese lugar lo habita el diablo. Tiene Usue. El herrero tiene Usue. Y también estaba el diablo. Errementari, el herrero y el diablo, un herrero que era más malo que los diablos. Tú has ganado premio Mejor Largo en la 28ª edición de Cine Fantástico de San Sebastián, ¿verdad? Sí. Y además la gente que está en Eco Sagardoy, creo que ganador de un Goya, el mejor actor revelación en Jandia. Estás también con Alex de la Iglesia, es decir, tienes un equipo de gente que rodea la película muy importante, ¿no? Bueno, fue una cosa que ha sido poco a poco. A mí levantar la película me ha costado 7 años. Uh-huh. Y bueno, pues empecé yo a escribir el guión, a desarrollarlo visualmente, porque también soy ilustrador, entonces yo voy haciendo el aspecto visual de la película, lo voy desarrollando a la vez que voy escribiendo la historia. Y bueno, pues hicimos un libro para poder vender la película en mercados, para conseguir financiación, conseguimos algunas subvenciones, entraron televisiones y demás.
y ya cuando habían pasado 4 años y pico, ya íbamos a ir a rodar. Bueno, en ese proceso, entre ellos, pues como has comentado, pues, sí, cerré el casting, entre ellos estaba Eneco, que todavía no sé si había rodado Andía, pero no la habían terminado, porque luego terminaron de rodarla más adelante, pero bueno, todavía no había sido el boom, ¿no?, que fue después. Y bueno, con el resto del elenco también, con Cándido Branga, con Uma Bracaglia y demás. Y bueno, teníamos ya todo el equipo cerrado, todas las localizaciones, yo tenía el story cerradísimo, bueno, íbamos a ir a rodar. Y el tema es que Alex de la Iglesia se entera de que voy a hacer la película y me escribe por Twitter, sorpresa, un mensaje, en plan, oye Paul, ¿qué estás haciendo? Y tal. Yo a él le conocí en 2008, cuando estuve trabajando en Plutón Verbenero, en la serie de, no sé si recordáis, una serie de ciencia ficción que hizo, era como una especie como de Star Trek, pero guasona a lo Alex de la Iglesia. Bueno, pues estuvimos grabando ahí 6 meses y yo fui el video assist, el combo. Y estuve trabajando con él y pues eso, bastante cerca de él. Pero luego, después de eso fue en 2008, pues tampoco tuvimos mucho contacto. Yo por mi lado fui haciendo cortometrajes durante años y ya cuando estábamos en este caso en el 2016, 2016, 8 años más tarde, de repente se pone en contacto conmigo y ¿qué estás haciendo? Que he visto unos diseños de unos demonios que me han enseñado, tal, que quiero producir eso, tal, bájate a Madrid. Entonces yo, bueno, bajo a Madrid, lo vemos. Y se unió al proyecto. Alex decide entrar, pero en principio la aportación de Alex sobre todo ha sido de cara a que la postproducción tengamos unos efectos especiales más trabajados, que puedan competir a nivel internacional, pues consiguiendo eso, mayor financiación para poder tener una postproducción potente. Y luego a nivel de distribución, ¿no?, que la película pueda llegar a más salas, ¿no?, pues él con sus contratos consiguió una distribución mejor. Y luego el hecho de que ponga su nombre pues también es como una especie de aval y que puede generar una especie de efecto de llamada. Vale, ya nos has contado, digo, un poco las interioridades de la producción. Vamos a la película, si te parece, ¿vale? ¿Qué significa Rementari? Rementari quiere decir herrero. Herrero, vale. Por lo que hemos visto reflejas muy bien el mundo medieval, los tormentos infernales y todo ese ambiente, ¿no?, gótico también en la película. Sí, bueno, yo una cosa que tenía clara es que si iba a contar un cuento de demonios, quería que fuera visualmente lo más tradicional posible, en ese sentido, ¿no? Toda esa imaginería demoníaca, infernal, de los grabados, de las pinturas medievales, ¿no? Las fauces infernales, los tormentos de las almas, los demonios con tridentes, cuernos y rabo puntiagudo, ¿no? Pues esa imaginería barroca, dantesca, ¿no? Pues era lo que me apetecía llevar. No quería reinventar o hacer unos diseños de demonios así como modernos, una cosa como más conceptual, no, quería que fuera literalmente tradicional, ¿no? Que de alguna manera conectase con el demonio atávico que tenemos todos metidos en la cabeza. Vale, ¿tú crees en el diablo? ¿Crees en el diablo? En el diablo, yo creo que hay muchos diablos y que son parte de nosotros mismos, que nosotros muchos los creamos y otros están fuera de nosotros, pero sí, creo que sí. ¿Y la figura del diablo en el mundo vasco sigue estando todavía presente? Ha sido muy tradicional esa figura, ¿no?, en vuestro mundo. Sí, sí que es verdad que una cosa que tenemos en la mitología de aquí es que todo el mundo pagano de la mitología, ¿no?, del País Vasco, hay muchas deidades telúricas y como númenes, ¿no?, de poderes naturales, que la cristiandad digamos que de alguna manera los satanizó, ¿no?, los convirtió como hizo con muchas otras deidades y dioses babilónicos o cualquier otra religión, o romanos también, ¿no?, y celtas y toda clase de dioses. En este caso, al igual que ha sobrevivido la lengua del euskera, ¿no?, que al final es una lengua que no sabemos de qué época es siquiera,
Que la utilizas en la película, ¿no? El euskera antiguo. Es, también lo utilizamos, sí. Bueno, me refería a que de alguna manera en los relatos siempre el diablo convive muy bien con el diablo, las deidades paganas conviven muy bien con el cristianismo, y muchas veces en los cuentos ni una es buena ni una es mala, o una es buena y otra es mala. A veces la cristiandad es mala porque hace que mueran las criaturas paganas de los bosques. Eso está reflejado también en las historias, o es al revés, ¿no? Las criaturas malvadas de la noche intentan atacar a las personas, pero gracias a Jesucristo puedes hacer que no te ataquen, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido la figura del diablo pues está bastante presente. Y en cuanto a lo que decías de euskera, sí, hemos intentado... yo tenía claro que quería que la película fuera en euskera, porque el cuento es parte de mi cultura, el euskera y demás, y creo que era importante eso, mantenerlo. Y luego, aparte, que al ser una película ambientada en el siglo XIX, teníamos que hacer un euskera que fuera como antiguo. Entonces, decidimos usar un euskera que en la zona de Álava se utilizaba en esa época, en el siglo XIX, pero que hoy en día está como perdido. El euskera que usamos hoy en día en Álava es un euskera que se ha creado más en las instituciones, no ha sido como una mezcla de todos los euskeras que hay para como una especie de euskera correcto, ¿no? Como la RAE del euskera, pues es lo que se llama el batúa, ¿no? Es el que nosotros hemos estudiado en las icastolas. Pero queríamos que tuviera un punto como más antiguo, más lejano, más arcano, ¿no? Entonces nos juntamos con filólogos y demás y hemos recuperado ese euskera que tiene esa sonoridad del siglo XIX, y la verdad es que ha quedado muy bonito. A nivel histórico es muy interesante, pero luego por otro lado a nivel de textura la verdad es que le da un punto especial, diferente. Paul, casi terminando, no tenemos mucho más tiempo. Has utilizado dos arquetipos, el del diablo por un lado y el del herrero, que es un poco el guardián de los secretos, el que es capaz de transformar los elementos para crear objetos concretos, ¿no? Arquetipos que están muy enraizados con ciertas culturas y sobre todo esa cultura euskera. Y yo te doy las gracias. Has recuperado también esa antigua idea de contar cuentos al amor del hogar, al amor de la lumbre. Lo que pasa es que le has puesto imágenes para que vayamos al cine, ¿no? Eso es. Sí, también a la hora de diseñar la fotografía y la puesta en escena de la película, quería que tuviera ese punto de cuento contado a la lumbre de la hoguera, ¿no? De ese punto tenebrista, de sombras proyectadas por sombras, ¿no? que bailan proyectadas por el fuego. Quería que tuviera ese punto de cuento, de eso contado al lado de la hoguera. Los cuentos y las leyendas dicen que siempre reflejan verdades. Te doy las gracias por haber recuperado ese cuento, por haber recuperado esa tradición de esas cosas que no se pierdan, esa antigua sabiduría, recuperar los ecos de las tradiciones y del pueblo vasco, y más información en el cine. ¿Y página web tenéis? Eso es. Sí, bueno, tenemos página web, que es rmentari.com, y luego también tenéis en Facebook la página de Rmentari, que es facebook.com/Rmentari creo que es algo así. Para entrar en Facebook y tenéis ahí Rmentari. Seguro. La historia de un hombre malo dice que es un cuento que no acaba bien. Iremos a verlo, Rmentari. Gracias, Paulo Quijo. Un fuerte abrazo, que sigas haciendo, creando muchas imágenes y muchas historias. Vale, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, hasta muy pronto. Un abrazo. Adiós. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y en estos últimos minutos es tiempo de dar a conocer los ganadores y algunas redes sociales, lo que nos cuentan. Rosa Rodríguez, buenas noches, compañera. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Esta noche ha estado, muy movidita en las redes. Tenemos saludos que nos llegan desde muchos puntos. Fíjate, en concreto desde Roswell nos ha dicho... ¿Ah, sí? Sí. Nuestro compañero nos manda un mensaje que está llegando al nuevo WhatsApp y en concreto lo voy a leer.
Nos han llegado un montón de mensajes y en concreto uno de un oyente que vive en Roswell, desde el condado de Chávez, que se llama Robert Journey y que nos saluda, nos dice que es un programa magnífico y que nos escucha cuando allí son las 7:15 de la tarde. Qué curioso, nos escucha mucho por esas partes del mundo. Pues sí, y por otras tenemos saludos hoy, Miguel, desde Chile, Diego Francisco y Jorge Valdivia, México. El príncipe de la oscuridad, así se hace llamar, desde Cali, Colombia, Leonardo Rodríguez. Fíjate, desde Parkland, desde Florida, nos ha escrito Francisco Cadena, que es un oyente que, al igual que esta ciudad, intenta recuperar la normalidad después del tiroteo de la escuela, que dejó 17 muertos hace un mes, y nos ha mandado un vídeo muy bonito, muy emotivo. Desde aquí le mandamos un beso. Y también nos escribe Marcos Echevarría, desde Guatemala, desde Perú, Jaime Muñoz, en fin, muchísimo. Y luego dedicarles también un mensaje especial a un montón de personas invidentes que nos comenta Ramón Álvarez. Nos escuchan, le mandan mensajes al WhatsApp y nos dicen saludos que están siempre ahí atentos. Un placer que estéis ahí, imaginando o utilizando ese poder que es la imaginación. ¿Ganadores que nos vamos? Cintia Conde y Álvaro Chamorro del Facebook, Jaime Lara de Ciudad Real, Marta Segarra de Córdoba y Agustín Sales de Alicante. Ya sabéis, como siempre, mandadnos vuestra dirección a espacioenblanco@rtv.es. Un placer, que sigamos, nos vemos la semana que viene, hay muchos más misterios esperando, ¿verdad? Ahí nos vemos. Y gracias a todos por escucharnos desde esas partes del mundo. Y nosotros por hoy terminamos. En 7 días llegarán más temas, más misterios para analizar y sobre todo buscar respuestas. Intentamos con los mejores invitados, los más experimentados, para que nos den algunas de esas respuestas que buscamos en este mundo. Y las gracias a todos por compartir este tiempo. Gracias a esas visitas que llegaron al programa. Feliz semana para todos. Os esperamos dentro de 7 días en un nuevo espacio en blanco que juntos tenemos que llenar aquí en Radio 1 y Radio 5. Mientras tanto, feliz semana y hasta las 4 o las 3 en Canarias, un poco de nuestra especial música. Feliz semana, cuidaros. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.